La ponencia se titula Sistemas Agroalimentarios Urbanos y estará a cargo de la doctora Taísia Negrín Márquez. Por favor, si pudiera pasar al estrado. La doctora Taísia es docente asociada en el Departamento de Ordenamiento Territorial y Construcción de la Facultad de Ingeniería Agrícola. Es doctora en Ciencias en Paisaje y Ambiente de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Cuenta con una maestría en Arquitectura del Paisaje y Planificación de la Universidad de Wageningen en Países Bajos. Es arquitecta urbanista por la PUC Campiñas, Brasil, e investiga la aplicación de infraestructura verde y soluciones basadas en la naturaleza en distintas escalas para la adaptación al cambio climático, y está interesada en procesos de creación involucradas en el diseño, instalación y monitoreo de estas técnicas. Le damos la bienvenida a la doctora Negrín con un fuerte voto de aplausos. Bueno, como soy un poquito más alto, voy a sacar la tablita acá, si no tengo miedo de caer. Bueno, buenos días con todos y todas. Es un gusto estar acá hoy día con ustedes y una súper responsabilidad empezar con las conferencias de la Semana de Investigación. Kenji ya hizo una introducción sobre un poco de mi pasado y mi presente. Y el tema que he traído para ustedes hoy día justamente son los sistemas agroalimentarios urbanos. Déjenme solo poner mi tiempo acá para estar con los 25 minutos. ¿Tú lo pasas o yo lo paso? Creo que eso no está funcionando. Bien. Bueno, entonces la presentación está dividida en tres partes: introducción, lo que son los sistemas agroalimentarios urbanos en el Perú, y luego las investigaciones en curso. Siguiente, por favor. Bueno, un poco del contexto del problema, ¿no? Entonces, el cambio climático y la rápida urbanización y la desigualdad social están cambiando la forma como producimos y consumimos alimentos en el planeta, ¿no? Eso no es una escala local, pero a escala planetaria. Y cuando miramos a las ciudades, ya tenemos que, según la Organización de las Naciones Unidas, ya somos un 55% de las personas viviendo en áreas urbanas. En Perú ya somos un 80%. Y a escala global, esos 55% de personas en ciudades son responsables por un consumo de 79% de todo el alimento producido en el mundo. Y ahí esto va a tener un impacto justamente en lo que llamamos de sistema agroalimentario. Entonces, ¿qué es sistema agroalimentario? ¿No? Un poco de definiciones para que ustedes puedan comprender lo que estoy hablando. Sistema agroalimentario básicamente es todo el conjunto de actividades, actores que van a intervenir en los procesos desde la producción de los alimentos hasta que este alimento llegue a nuestras mesas, ¿no? Desde la persona que de repente puede hacer una semilla mejorada para la agricultura hasta la manzana o el plátano que comemos en nuestras casas, y todos los residuos también que están a lo largo de todo ese proceso, ¿no? Y es algo que se trabaja en distintas escalas. Entonces, un sistema agroalimentario, justamente por la misma palabra sistema, es algo complejo y que tiene distintas repercusiones, distintas conexiones interescalares. Cuando miramos, siguiente, cuando verificamos la palabra urbano y su significado, entonces en el diccionario popular, urbano es todo aquello relacionado a una ciudad, ¿no? Población urbana, crecimiento urbano, todo que es una ciudad, todo que se relaciona a una ciudad. Pero la definición de ciudad en verdad no es una definición global, ¿eh? Entonces hay distintas definiciones, cada país define ciudad según sus requisitos, normalmente con respecto a cantidad de personas que viven en un mismo lugar, ¿no? Que tiene que ver con la densidad de personas. Para el Perú, por ejemplo, una ciudad es una ciudad a partir de 5.001 habitantes, ¿ya? Si tengo 5.000 habitantes, todavía no se considera ciudad.
Pero lo que hace el Banco Mundial para sacar estas cifras de 55% de las poblaciones urbanas es justamente relacionar las distintas significancias o cómo los distintos países hacen estas medidas y de ahí saca un promedio. ¿Ya? Entonces, por eso llega a estas cifras de 55%, etc. Entonces, ¿por qué sistemas agroalimentarios urbanos? ¿No? ¿Por qué mirar a esa escala urbana si nosotros acá en La Granja somos del campo, somos rurales, somos extras ciudades, ¿no? Estamos en los afueras de la ciudad? ¿Qué tenemos que ver entonces de llegar a un lugar que en teoría no es nuestro, pero que sí creo que es bastante nuestro en verdad? Bueno, este se ve un poco bastante malo, ¿no? Mi pantalla, mi computador se veía bien, pero no sé si se lee bien. Bueno, les voy un poco a interpretar este cuadro. Este es un cuadro que fue elaborado por la Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación, la FAO, y que justamente va a ser una síntesis de cómo se relaciona la urbanización y esta urbanización que conduce a este cambio de los sistemas alimentarios, pero que también está relacionada con un incremento en las ganancias de las personas, con hábitos alimentarios, con desigualdad entre las distintas sociedades del planeta, con políticas y con inversiones. Este conjunto de relaciones no impacta solamente el sistema urbano, sino lo que llamamos el continuo urbano-rural, o sea, el borde que siempre decimos, hay el ambiente rural, el urbano y el natural. En este caso de la FAO está mirado justamente como urbano-rural, como un continuo que tiene flujos e intercambios que sí se tiene que pensar cada vez más. Y tenemos ahí tres grandes bloques, por así decir, de estos sistemas alimentarios. Uno que tiene que ver con la producción, y acá mayormente donde los agrícolas normalmente se van a enfocar un poco más, porque nosotros normalmente diseñamos las infraestructuras para justamente mejorar estos sistemas de producción y cómo se puede manejar el suelo, incluso el cambio de suelo para tener la cantidad de alimentos que necesitamos. Y los otros dos tienen que ver mayormente con todo el flujo y con toda la logística de distribución y consumo de estos alimentos. ¿Ya? Pero este conjunto de elementos, entonces, que es bastante complejo, va a estar asociado justamente a un acceso a dietas asequibles y saludables, ¿no? Entonces, ¿cómo garantizar que todas las personas puedan tener una dieta saludable en el planeta? Siguiente. Puede presionar para las flechitas, prenderem. Creo que se desalinea un poco. Entonces, este es un resumen de lo anterior. Básicamente, la mayor cantidad y diversidad de alimentos que consumimos en nuestros hogares va a impactar los ajustes de la cantidad y calidad de la oferta y la demanda de alimentos. Entonces, nosotros cuando migramos y cuando pasamos a ser ciudad, venimos normalmente por una cuestión también de confort. Buscamos empleo, distintas cosas, con distintos objetivos migramos, pero la ciudad normalmente significa un conjunto de infraestructuras que te aprovisiona todos los recursos de modo continuo. Entonces, la ciudad tiene esta idea de que nada falta. Yo tengo siempre agua, alimentos, una vivienda, etc., ¿no? Entonces, energía eléctrica, etc. Y esto va justamente a hacer con que nosotros podamos comer más, porque la oferta de alimentos llega a estos centros de consumo. Y esto va a incrementar la cantidad, pero también la calidad del alimento que podemos comer. Y esto va a afectar justamente una transición desde los sistemas alimentarios como los conocemos ahora, o sistemas que son más tradicionales y apoyados en el medio rural, a sistemas que tienen una mayor conectividad entre estas zonas rurales, pero también las áreas periurbanas, que son los bordes urbanos, normalmente periféricos, y que consideramos, entre comillas, grandes, no tan desarrollados, y las áreas urbanas per se. Bueno, ¿qué necesitamos entonces para mirar esos sistemas agroalimentarios urbanos? Hay una necesidad de comprender cuál es o sería el rol de las ciudades en esos sistemas agroalimentarios. Entonces, las ciudades pueden tener distintos roles. Y acá vale lembrar por una cuestión de que las ciudades han venido desarrollándose normalmente en oposición a las áreas rurales y naturales, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar la ciudad? Como también un sistema que aprovisiona, no solamente consume y genera residuos, pero sí puede tener un impacto positivo en el medio ambiente y en este caso en los sistemas alimentarios. Las ciudades también necesitan urgentemente de más apoyo para construir sistemas agroalimentarios sostenibles. Entonces, esta comprensión de que existe un sistema agroalimentario
y cómo podemos intervenir para mejorarlo es algo que nos falta. Entonces, muchas municipalidades no tienen un sector que cuida de la agricultura, entonces sean municipalidades provinciales o locales a escala de distrito, ¿no? Entonces, acá en el Perú eso está muy en las manos de un ministerio, ¿ya? Pero cuando vamos a escala local, eso se pierde un poco, se pierde este vínculo. Y la colaboración entre múltiples niveles y partes interesadas será esencial para enfrentar estos desafíos de un modo integral, ¿ya? Esas tres afirmaciones fueron resultado de un encuentro que hubo en septiembre de este año, coordinado por la FAO y por el ICLEI. ICLEI es una agencia que trabaja bastante con alcaldes, una red de alcaldes a nivel global, y que justamente reunió un conjunto de actores que pueden estar relacionados con sistemas alimentarios para discutir cómo se puede diseñar una hoja de ruta de 5 años para que se pueda apoyar a estos gobiernos locales a tener los sistemas alimentarios urbanos sostenibles, equitativos y resilientes, ¿no? Es una tarea gigante, pero es un poco lo que la ONU hace, ¿no? Hace esos encuentros, hace una hoja de ruta y ahí normalmente nosotros lo que queremos mirando esta hoja de ruta y viendo cómo nos acomodamos. Siguiente. ¿Y cómo estamos en términos de sistemas agroalimentarios urbanos en el Perú? Bueno, acá, de términos generales, Perú es uno de los países de Sudamérica con mayor inseguridad alimentaria, ¿ya? Entonces, 16 millones de personas en el país carecen de acceso regular a alimentos nutritivos y seguros, ¿ya? Entonces, básicamente 50% de nuestra población está en esta situación. Y el país, al mismo tiempo, es caracterizado como una economía que sí podría producir todos los alimentos necesarios para su población. Entonces, Perú podría ser autosostenible en cuestiones alimentarias, ¿ya? Pero no lo es por distintas razones. Bueno, una de ellas que está indicada por el Midagri justamente es la alta fragmentación de las tierras agrícolas. Entonces hay parcelas que son muy chicas y hay una necesidad o una falta de asociatividad entre pequeños productores. Entonces eso dificulta la gestión de los sistemas agroalimentarios. Pero también tenemos los cambios climáticos y algunos ejemplos de esos impactos son las sequías, que ahora por ejemplo vivimos en las áreas de sierra del país, y la disponibilidad del recurso hídrico, que también es una constante, ¿no? Y además de esto, aunque seamos uno de los países más biodiversos del planeta, sufrimos con la crisis de la biodiversidad, ¿ya? Entonces, por eso ahora regresar, ¿no? Relacionada también con el cambio de uso de suelo y la pérdida de los ecosistemas por una de las razones por la agricultura, pero también por minería y otros usos diversos. El Midagri en 2021 hizo una hoja de ruta, participó de una cumbre de la ONU y donde desarrolló una hoja de ruta para un sistema alimentario sostenible en el Perú, ¿ya? Acá no estamos mirando específicamente sistemas alimentarios urbanos, ¿ya? Entonces esta es una hoja de ruta macro, pero que tiene el objetivo de guiar el desarrollo de acciones de los sectores públicos y privados para solucionar los problemas en cuanto a la salud, nutrición, pobreza y desigualdad y degradación de los ecosistemas y que tiene como origen la alimentación, ¿ya? Entonces relaciona justamente con la cuestión de los ecosistemas. Y para esto ha reconocido políticas, y esto es bastante interesante porque reconoció políticas, planes y estrategias nacionales, no solamente enfocadas en la seguridad alimentaria, ¿no? Como las estrategias nacionales para agricultura familiar, pero también estrategias y planes relacionados al cambio climático, por ejemplo, la Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, y la reciente Estrategia Nacional de Diversidad Biológica. Entonces, eso es interesante como lenguaje, ¿ya? Aunque la hoja de ruta está lista desde 2021, ahí se quedó, ¿ya? Pero es una herramienta que podría ser algo interesante, pero está ahí un poco estagnada, infelizmente. Si miramos acá en Lima Metropolitana, aunque Perú no sea Lima Metropolitana, no sea un distrito de Lima, pero es el ejemplo, que yo vivo más constantemente, por eso traigo ello acá. Es una ciudad, una región metropolitana que sigue expandiéndose por distintas razones, por migraciones, por el mismo COVID, etc.
donde la inseguridad alimentaria se incrementó del 13.5% a 20.5% entre 2014 y 2021. Eso también tuvo un fuerte impacto de la pandemia. Entonces, la pandemia fue un impulsor de este incremento. Pero también tenemos cosas buenas pasando en Lima, felizmente, ¿no? Porque si no ibas a llegar a casa llorando siempre. Pero bueno, entonces cosas bonitas que pasan por acá. Justamente algunas municipalidades distritales tienen sus ordenanzas para la agricultura urbana. Entonces acá enfocándose solamente en una partecita de ese sistema agroalimentario que es mucho más amplio. Ejemplos son San Juan de Miraflores, y Comas. Y existe ya instalada desde 2016 la plataforma de agricultura urbana en Lima. Tenemos una profesora de la Facultad de Agronomía, la profesora Sara Isiura, que está involucrada bastante fuertemente en este proceso y ha capacitado, ha ayudado a reconocer los horteros urbanos, las personas que ya trabajaban con huertos, pero también ha capacitado mucha gente en trabajar con sistemas agroforestales. Y acá la idea y el propósito de la plataforma justamente es articular esfuerzos de todas aquellas personas, organizaciones que vienen impulsando y vienen trabajando para la promoción de la agricultura urbana en la ciudad. ¿Ya? Entonces, tiene distintas actividades y recientemente se están reformulando. Incluso la plataforma ahora, si ustedes ingresan a la página, tiene muchas más informaciones y están con un nuevo plan de comunicación, incluso, porque una de las metas de la plataforma es impulsar una ordenanza a nivel metropolitano, ¿ya? Que está un poco parada por cuestiones de gobierno, de gestión. Otro ejemplo de proyecto que existe acá está enfocado en el Valle del Río Lurín. Entonces, el Valle del Rima, que básicamente ya lo perdemos completamente hace mucho tiempo. El Valle de Chillón se está perdiendo también muy intensamente. Y el Valle del Río Lurín hay bastantes presiones, incluso durante la pandemia hubo un intento de cambio de uso de suelo del Valle del Lurín para suelo urbano y felizmente esto fue bloqueado. Y lo bueno es que el Valle del Lurín tiene organizaciones muy fuertes. Entonces hay comunidades como Quebrada Verde, en el Valle, en el Pachacamac también, que son muy activas y son muy fuertes. Y ellos sí logran mantener un vínculo y una actividad constante. Y hay entonces un plan que es la recuperación de alimentos del Valle del Lurín, que está enfocado en trabajar con las ollas comunes. Para aquellos que no saben, las ollas comunes fueron una estrategia que surgió durante la pandemia como una actividad emergencial para justamente suplir una demanda por oferta de alimentos durante la crisis sanitaria. Y esas ollas comunes, muchas de ellas persistieron, ¿no? Y la idea es que las ollas comunes pueden aprovechar todos aquellos alimentos que los mercados de abasto van a botar después de una sesión de venta, ¿no? Entonces, estos alimentos podrían ser recuperados y reinsertados en un ciclo que puede ser beneficioso, ¿no? Y el Centro Internacional de la Papa estima que 17% de los alimentos desperdiciados en Lima sí podrían ser recuperados. Entonces, acá son dos ejemplos de lo que está pasando. Bueno, entonces, ¿qué estoy haciendo yo como un pequeño micro granito de arena en este tema, ¿no? Entonces, yo como Kenji presentó, yo vengo trabajando ya hace unos 10 años más o menos, un poquito más, con un tema que es la infraestructura verde, y más recientemente con las soluciones basadas en la naturaleza. Y la infraestructura verde, cuando se mira la definición, básicamente lo que se plantea es una red interconectada de espacios verdes o naturales que conserva los valores y funciones de los ecosistemas y brinda beneficios asociados a las poblaciones humanas. Y más recientemente miramos también cuáles son los beneficios a la biodiversidad. Entonces, no solamente a los humanos, pero también a todo el conjunto de vida que existe. Y hay algunos puntos claves de mirar cuando hablamos de infraestructura verde. Esta red interconectada es algo esencial. Entonces, no trabajamos solamente con algo puntual, pero siempre pensando en una red y cómo esos sistemas se conectan. Trabajamos con una idea de multifuncionalidad. Entonces, al revés de trabajar con la idea de una infraestructura que estamos acostumbrados a ver, una infraestructura gris, por ejemplo, que trabaja el drenaje urbano solamente con tuberías y con sistemas de recolección, conducción y después
desagüe de las aguas en un río que está cuenca abajo. La infraestructura verde, por ejemplo, trabaja con un manejo local del agua y trabaja con esto pensando cómo puedo verdecer mi ciudad mientras manejo el agua, y esta agua, cuando llega a un sistema de drenaje, incluso tradicional, puede llegar con una calidad muy mejor, ¿no? Entonces, tengo ahí distintos beneficios. Y puedo pensar en esos sistemas que pueden a la vez beneficiar a las personas, a la vez beneficiar a los animales, a la vez que estoy proponiendo un huerto urbano, puedo pensar en que esto beneficia una cohesión social y la mejora del bienestar de las personas. Multiescalar, entonces sí puedo trabajar desde la escala de mi techo verde, mi muro verde, mi edificio, una escala micro, hasta una escala de planeamiento urbana o planificación territorial. Entonces todo depende del enfoque que estoy trabajando y un poco de nuestro repertorio. Y finalmente depende de trabajo de múltiples actores. ¿Ya? Cuando trabajamos con esos temas no somos dueños del tema, ya no trabajamos solo. Entonces yo nunca trabajo solo y nunca trabajo solamente con gente que tiene mi ¿cómo se llama? Background, la misma formación que yo. ¿Ya? Normalmente trabajo con personas que son muy distintas porque tenemos que sumar para ser multifuncional. ¿Ya? Yo no puedo ser multifuncional sola, yo puedo ver una función, no tengo cabeza para tanta cosa. Entonces, es siempre pensando en una articulación de actores. Y aquí rescato un poco del problema que habría mencionado a inicios de la presentación, que decimos que sí, Perú tiene todos, podría producir todos los alimentos que necesita para sostenerse, ¿no? Y que deberíamos relacionar esto con el cambio climático y con la crisis de biodiversidad. Entonces, este enredo de temas es justamente algo que se aporta y que se puede aportar a través de una infraestructura verde, una solución basada en la naturaleza, ¿no? Que justamente miran los ecosistemas y cómo ellos pueden ser utilizados para aprovisionar distintos servicios a nosotros. Siguiente, por favor. Entonces, la idea acá, si vemos a escala macro, es no pensar más lo urbano, lo rural y lo natural como tres entidades que son aisladas y que son casi independientes, sino comprender cómo este complejo sistema de relaciones, intercambio, transferencias, interpretaciones puede ocurrir. Entonces, si soy ciudad, ¿qué significa ser ciudad al tiempo que tengo que también ser naturaleza y que también tengo que ser rural? ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo ser como rural al mismo tiempo que tengo que ser naturaleza? Y la naturaleza es la única que queremos que sea ella misma, ¿no? Pero ¿cómo podemos entonces repensar esos sistemas y esas conexiones y descargar principalmente esos otros sistemas con nuestro consumo todo, con esos 80% de personas que viven en esas áreas? ¿Cómo podemos descargar los sistemas que están, por así decirlo, los afueras de la ciudad? Ahora, algo que vengo haciendo, entonces yo vengo trabajando a escala de planeamiento y planificación con esas redes, pero algo que es mucho más concreto y mucho más puntual que vengo trabajando, y eso vino un poco de mi experiencia durante la pandemia, de trabajar en un distrito en el norte de Lima que se llama Independencia. Independencia es un distrito que tiene casi 50% de las personas viviendo en áreas de riesgo, en laderas, y durante la pandemia se estaba desarrollando un proyecto para fomentar un cinturón verde ahí, entonces trabajando con varios procesos de co-creación. Y caminando por ahí, uno se depara con toda una realidad que es casi entre urbano y rural. Entonces se depara con una realidad donde muchas de las personas tienen sus galinas, pero también esta foto de la derecha me gusta, que es la ropa colgada ahí, pero este verdecito que está abajo son las semillas de manzanilla que la señora tira, y después tira su agua de cocido de papa o de fideos, y la cosa simplemente nace y tiene que hacer su infusión y agarra la hierbita y lo hace. Y esta es una práctica muy rural para nosotros, ¿no? Que normalmente no pensamos que es urbana, pero esto sí está ahí. Y tenemos sistemas que son bastante sofisticados, ¿no? Entonces, lo de arriba es una azotea, donde hicieron ahí un modelo de huertos con un riego tecnificado incluso para producción de alimentos en la azotea de una vivienda. Entonces, básicamente, esto es para consumo propio. Y algunas familias se apoyaron bastante en estas, principalmente en la crianza de pequeños animales durante la pandemia para sobrevivir, ¿ya? Porque perdieron sus empleos, estaban muy afectadas. Esta familia de las galinas tenían 20 galinas. Cuando llegué ahí, abrieron 3 galinos chiquititos y 2 gallos. ¿Cómo se iba a reproducir? No sé, pero así estaban. Pero dio bastante pena de ver la situación. Algo broma, pero no es una broma, ¿verdad? No, pero es bastante triste, pero es lo que hay.
Y ellos normalmente, como riegan estas pequeñas huertas, eso, tirando el agua de cocido de alguna cosa, pero también tirando agua gris. Agua gris es todo el agua que viene, por ejemplo, del lavado de manos, de alimentos, incluso lavado de vajillas, pero sin grasa, ¿no? Entonces, que no venga la grasa toda de la cocida de alimentos. Y no hay un control de calidad, ¿no? Porque es una cuestión de sobrevivencia. Esa gente no sabe qué es economía circular, qué es sistema alimentar, infraestructura verde, esos nombres todo bonitos que usamos en la academia, ¿no? Ellos viven a diario y viven como pueden y se van haciendo sobrevivir, por así decir. Entonces, ahí caminando por el cerro, ahí me quedé con esas cosas en la cabeza, ¿no? Y un poco pensando cómo se podría potenciar este nexo entre seguridad alimentaria y del agua a esa escala micro que da la vivienda, que da la persona que está ahí realmente sufriendo las consecuencias de ese sistema mucho más amplio y que tiene muchos problemas, ¿no? Y cómo se podría entonces hacer con que todos estos ciclos de excreta de animales y de residuos de alimentos de la vivienda pudieran ahí ser acomodados en sistemas de producción que pudieran ser regados con agua grises, pero también tener una cierta calidad. Y basado en esto, soy yo nuevamente. El siguiente. Oh, desaparecieron. Eran dos bonitas. Hay dos positivas. Las más bonitas de la presentación. Bueno, les cuento porque tengo 45 segundos. Entonces, imagínense. A ver, lo del dibujito de la derecha es una torre huerto. ¿Les explico así o voy a intentar encontrar la cosa? Les puedo regresar el USB nuevamente si quiere. Esto. Ya, gracias. Bueno, esta todavía no es tan bonita, pero es una lista simplemente. Algunos objetivos generales de microescala. Investigar tipologías de infraestructura verde, entonces, que puedan aportar a este nexo que les comenté. Verificar la viabilidad técnica, económica y la sostenibilidad de estas tecnologías. Sistematizar la información en manuales de autoconstrucción y operación que pudieran justamente ser brindados a las personas. Verificar cuáles posibles co-beneficios estas tipologías pudieran aportar. Entonces, estamos trabajando en un sistema donde necesitamos aportar a mitigar los efectos del cambio climático, necesitamos potenciar la biodiversidad. Ya termino, Mackenzie. ¿Qué otros beneficios podríamos aportar con estos sistemas? Y, finalmente, pilotear para poder escalar, ¿no? El primer piloto que hicimos con la colaboración de la ingeniera Rosa Miglo y del ingeniero Víctor Peña fue durante pandemia también, y justamente fue lo que llamamos torre de agua gris, que es una torre y al medio pusimos como un nicho de piedras chancadas y básicamente ahí se tira el agua en natura, el agua gris en natura. Y este nicho es capaz de limpiar el agua de tal modo que la vegetación no va a absorber todos los contaminantes del agua gris, ¿no? Bueno, hicimos un piloto, yo hice en mi casa porque era pandemia, después hicimos en campo, y hicimos de modo muy intuitivo, en verdad, ¿no? Entonces fuimos construyendo con otros materiales, con donaciones que tuviéramos, y esto a principio sí salió bien, pero después salió bastante mal, en verdad. Entonces confieso que investigación a veces sale todo errado, ¿ya? Entonces ese fue un caso que salió, fue súper interesante porque esa era la señora de las galinas, de verdad. Ella sí pudo tener ahí algunas acelgas que salieron bastante bien, pero de repente vino una plaga y la comió toda de un día al otro. Entonces perdió todas las acelgas, ¿no? Entonces de acá sacamos lecciones aprendidas, un montón de cosas y un poco se quedó la historia, pero es una tecnología que sí queremos regresar a probar ahora en laboratorio, que sería acá en la universidad, ¿no? Para tener un mayor control justamente y no plaguear todo. Siguiente. Y esto sí, estamos empezando ahora, es una tesis de un estudiante de biología que está siendo asesorada por mi persona y por la profesora Rosa Miglio, que es el estudio de muros verdes de bajo costo para el tratamiento de aguas grises con fines de reuso. Básicamente lo que queremos saber acá es cómo un diseño de muro verde que pueda ser ejecutado por una persona de baja renta que vive en un cerro en condiciones vulnerables y que puede operar este muro verde, puede al final del ciclo tener un agua con mayor calidad,
y esperamos llegar a una calidad que se pueda regar las hortalizas, ¿no? Entonces, verificar si podemos mejorar la calidad del agua que la persona después va a utilizar en su huerto, ¿ya? Entonces, acá no irían plantas comestibles. Eso sería solamente el sistema de tratamiento vertical para reuso de agua en otro sitio. Y ahí ya termino porque ya me pasé del tiempo. Y son cosas que están en camino. Muchas gracias.